tenemos mucho que abordar el día de hoy. Buen día, hola a todos. Me llamo James Milner. Soy un profesor de ciencias políticas en la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá, y tengo el privilegio de ser el director de proyecto para LEARN, que es la red de investigación sobre refugiados. LEARN es una alianza entre investigadores, socios de la sociedad civil y líderes refugiados en Canadá y en otras partes del mundo. Se centra especialmente en las necesidades y oportunidades identificadas por nuestros grupos de trabajo en África Oriental y en Oriente Medio. A través de la investigación, la capacitación, el fomento de la capacidad, el diálogo público, estamos trabajando para tener un mejor entendimiento y mejorar el papel de la sociedad civil. Buscamos amplificar la perspectiva de aquellos que se ven afectados por el desplazamiento. Por lo tanto, este tipo de webinario es muy importante. Me gustaría empezar reconociendo que la tierra en la que resido y en la que se encuentra la Universidad de Carleton es una tierra tradicional y sin concesiones del pueblo algonquino. Digo esto no por protocolo, sino por respeto y reconocimiento de mi condición de colono en esta tierra. También me gustaría apreciar el hecho de que podemos aprender muchísimo de la lucha de las primeras naciones, de pueblos indígenas, del liderazgo que han demostrado y cómo han podido aprovechar oportunidades y participar en los procesos de toma de decisiones. También es importante reconocer el tema de desplazamiento que debatiremos el día de hoy, que es parte de la historia de la tierra en la que trabajo. Dicho esto, estoy complacido en decir que tenemos más de 350 participantes en este webinario. Nos estaremos centrando en el liderazgo de refugiados, centrándonos en un análisis comparativo de los factores que condicionan el liderazgo de los refugiados. Antes de empezar, me gustaría hablar sobre algunas cuestiones prácticas y de etiqueta. En este webinario el día de hoy tenemos interpretación al español y al inglés. Gracias a los intérpretes que están proveyendo este servicio. Se ha publicado en el chat información sobre cómo acceder a la función de interpretación. No queremos continuar con el estatus hegemónico del inglés. Me gustaría también acotar que este webinario está en formato de visualización. Utilicen la función de preguntas y respuestas para realizar sus preguntas, las cuales abordaremos en la segunda parte del webinario. Si tienen más preguntas, pueden enviar un correo electrónico a learn@carleton.ca. También únanse a este debate en X, o lo que era Twitter. Pueden etiquetar a @learning. Y por último, me gustaría informarles que se está grabando este webinario y se publicará en la página web de Learn en las próximas semanas. Así que estén pendientes. Muchísimas gracias por formar parte de este webinario. Ahora, lo que haré es tomarme unos 5 minutos más o menos para hablarles sobre el proyecto, su metodología, las preguntas de investigación. Luego, Stephanie hablará. También Ronald. Ellos son los que lideran la investigación en África Oriental. Estaremos abordando 4 países y 8 lugares donde se realizó la investigación. Escucharemos las voces de Lublan y de Mohammed. Hablarán de sus experiencias en estas regiones. Luego tendremos un tiempo para tener un debate en general y luego les daremos la palabra a los oradores por última vez. Entonces, ¿por qué estamos presentando esta investigación, este estudio? Pues se ha llevado a cabo por los últimos 18 meses sobre las políticas y prácticas de liderazgo de refugiados en el sur global.
Ha sido financiado por un programa sobre el desplazamiento forzoso. ¿Y por qué se está realizando esta investigación? Pues se ha reconocido que debemos tener una buena participación de los refugiados, que deben ser parte de esto en 5 o 10 años. Llamar la atención sobre ello ha ayudado a los líderes refugiados en el norte global y ha podido dar un mejor entendimiento sobre la situación de los refugiados. Sin embargo, aún existe una brecha. Por ejemplo, no hay buena participación de los refugiados. Solamente se realiza en ciertas estructuras, como por ejemplo en reuniones en Ginebra. Es parte del programa, de los programas, de las entidades humanitarias. Tiene una perspectiva del norte global. Entonces queremos realizar algunas incógnitas. ¿Cuáles son otras formas de liderazgo de refugiados? ¿Cómo pueden los refugiados participar en actividades para abordar sus necesidades y las de sus comunidades, en especial bajo el contexto del sur global, en el cual están la mayoría de los refugiados? Entonces, ¿cómo pueden los refugiados individualmente o en redes demostrar que pueden influenciar las prácticas, las políticas, que pueden formar todo esto? Es un ambiente político difícil. Entonces, tomando en cuenta la literatura que ya tenemos, nos centramos en estas preguntas sobre las políticas y los procesos de liderazgo de refugiados. Pero también estamos comprometidos a hacer nuestra labor de una manera ética, que busca participar en un proceso más activo y co-desarrollar estos trabajos con socios que se encuentran en los lugares más afectados. Tomamos en cuenta todos los conocimientos y cómo se puede amplificar la investigación. Nos hemos basado en la literatura sobre las estructuras existentes, las condiciones bajo las cuales hay liderazgo. También nos estamos basando en el liderazgo en sí, es decir, cómo entendemos el liderazgo, cómo podemos definirlo, s- cómo pueden los individuos participar en ello, cómo pueden proponer soluciones y cómo se puede movilizar la acción colectiva para poder desarrollar estas soluciones. Probablemente la metodología de este trabajo no solo busca centrarse en el enfoque de la investigación, del desarrollo de la metodología, los procesos de análisis. 50% de los socios han estado apoyándonos. Una gran parte de ellos también han pasado por el desplazamiento, pero hay regiones como por ejemplo Sudamérica, donde hay organizaciones encabezadas por refugiados y que trabajan con comunidades desplazadas. En estas regiones hay un estudio comparativo entre Kenia, Uganda, en África Oriental, Colombia, Chile, en Sudamérica. También se busca comparar dentro de los propios países entre las ciudades capitales y las regiones fronterizas. Entonces, con esa introducción sobre el marco y la metodología que ha guiado este trabajo, escuchemos las voces de aquellos que compartirán los resultados. Empezaremos con Sudamérica. Me encantaría presentarles a la doctora Stephanie López Villamil. Verán su biografía en la pantalla. Stephanie es una colega que hace muchísimas cosas, pero es quien encabeza la investigación de este proyecto en Sudamérica. Ella lleva a cabo actividades de consulta sobre los temas de migración, los derechos de los refugiados en el contexto sudamericano.
También tiene un énfasis en Colombia, donde ha contribuido enormemente a proyectos, al igual que el diseño de políticas y el fomento de la capacidad institucional. Entonces, Stephanie, ¿cuáles son los resultados principales de su investigación en Sudamérica? Gracias, James. Primero, me gustaría reconocer a todos los líderes que participaron en este estudio. También me gustaría dar las gracias a mis asistentes por su apoyo. Entonces, mi presentación está dividida en cuatro partes. Seré lo más breve posible. Primero, me gustaría darles un poco más de contexto sobre lo que está ocurriendo en Sudamérica en los últimos 10 años. Como mencionó, decidimos centrarnos en Chile y Colombia. Colombia ha acogido a 3 millones de refugiados venezolanos, de los 8 millones que se han ido del país. Chile en estos momentos acoge a 700.000 venezolanos y también a 180.000 haitianos. Trabajamos en dos ciudades capitales, es decir, Bogotá y Santiago en Chile. Bogotá es la capital de Colombia y tiene aproximadamente 600.000 venezolanos, mientras que en Santiago hay aproximadamente 438.000 venezolanos. Esto es para demostrarles la escala del desplazamiento en Sudamérica. Decidimos trabajar con líderes venezolanos y haitianos. Estos eran los grupos, los principales grupos de desplazados en Sudamérica. También es importante acotar que fueron desplazados forzosamente, que necesitaban un cierto tipo de residencia en esos países. A la mayoría de ellos no se les reconoce como refugiados. Bajo el contexto de Sudamérica, Brasil es el único país que reconoce a los venezolanos como refugiados. En Colombia y en Chile, la mayoría tienen nacionalidad colombia o chilena, es decir, tienen doble nacionalidad. Entonces, llevamos a cabo 38 entrevistas con líderes semiestructuradas en línea en diferentes ciudades. Tuvimos debates, 4 grupos de debates. También estuvieron involucrados al personal de las Naciones Unidas y recibimos información de organizaciones encabezadas por refugiados. Segundo, me gustaría hablar sobre el liderazgo. Cuando le preguntamos a los líderes si se consideraban líderes, no todos se reconocen así. Piensan que es un proceso, que no se convirtieron en líderes de la noche a la mañana. Por ejemplo, hay algunos que dicen, no creo que esté representando a alguien. También tenemos el liderazgo a largo plazo, que es como, por ejemplo, el liderazgo comunal versus lo que es el liderazgo circunstancial. En este caso, una persona podría decir, tuve que ser un líder, no tenía otra opción, tenía que ayudar a mi gente. Un factor pertinente es el género, en especial dentro de la comunidad venezolana. La mayoría de las mujeres a las que entrevistamos tenían dificultades en definirse como líderes. Un líder se define como un agente que es capaz de movilizar a una población con un objetivo en común y que trabajan en conjunto para obtener beneficios. El liderazgo necesita en la comunidad apoyo y validación. Tienen habilidades como por ejemplo escuchar a los otros, saber cuáles son las necesidades de las personas, la vocación, la voluntad de ayudar y estar conectados con el grupo. En otras palabras, la gestión, la organización, la negociación y mucho más.
Cuando se trata de la participación y la promoción, descubrimos que hay diferencias en los objetivos. Estas diferencias dependen de la nacionalidad. Es decir, que era diferente para los venezolanos y para los haitianos, como veremos. Estuvimos hablando sobre la concienciación, la asistencia humanitaria, al igual que la abogacía política. Entonces, descubrimos que utilizaron diferentes estrategias. La primera, la concienciación y la capacitación, es decir, capacitar a las comunidades y a otros líderes. El segundo era informar y facilitar el acceso a los servicios. Tercero, ejercer la presión política. En Sudamérica, las leyes migratorias han cambiado. Hay muchísimas enmiendas legislativas. Hay un gran cabildeo por parte de las organizaciones de sociedad civil, pero también por parte de las organizaciones encabezadas por los refugiados. En cuarto lugar, tenemos al liderazgo mediático. Hay muchos líderes que utilizan Instagram y otras redes sociales para poder abogar. Esta, este liderazgo mediático es algo nuevo. Se ha visto más que todo en los más jóvenes. No todo líder participa en espacios políticos o es parte de los mecanismos de participación. Utilizan otras maneras de ejercer su liderazgo. También hemos encontrado varios obstáculos para la participación, para la promoción. Hemos identificado unos obstáculos específicos. El primero, el cual es importante reconocer, es el temor a dirigirse a las autoridades. A veces temen ser deportados. Segundo, la falta de información. Una vez que llegan al país anfitrión, no saben cómo funciona el sistema y mucho más. Tercero, la falta de capacitación para los líderes y las organizaciones. No tienen las herramientas para poder gestionar sus propias organizaciones. Y una vez que llegan al país anfitrión, hay una falta de contactos, de redes, existen los estereotipos y también narrativas vinculadas a la población migrante. Por ejemplo, en Chile hay mucho racismo hacia los haitianos. Y como resultado, hay muchas dificultades cuando se trata del acceso a los mecanismos de participación y promoción. La mayoría de los mecanismos de participación no son vinculantes. La mayoría de los líderes no toman parte de estos mecanismos. A veces pueden alzar sus voces, pero no tienen un impacto sobre la toma de decisiones. Y por último, está también las relaciones de poder y la estructura política, que es algo que ya James había mencionado. El primer punto importante es la interseccionalidad. A pesar de que hay un gran número de mujeres líderes, vemos que en la comunidad haitiana la presencia de las mujeres se está reduciendo o es más difícil para que ellas lo puedan acceder. También hablamos sobre la estructura racista en Chile que no permite la participación de los haitianos. Para el liderazgo también es importante los antecedentes políticos, en particular a los venezolanos, para poder tener acceso a los espacios, crear redes y tener un reconocimiento comunal. La mayoría de ellos fueron líderes políticos en Venezuela, pertenecían a partidos políticos, así que esto tuvo una gran influencia sobre ellos.
También está el tema de la afinidad con el gobierno, que facilitaría los procesos de liderazgo, participación e incidencia. Puede ser afinidad con la derecha o la izquierda, lo cual puede facilitar el proceso. En el caso de Colombia, hay una competencia por los recursos que dan los donantes, como por ejemplo USAID, quien donaba muchísimo en Colombia. 92% de la ayuda venía de USAID y de otras agencias de las Naciones Unidas y otras ONGs internacionales. Son actores importantes para la participación en la incidencia. Algo que ya había mencionado anteriormente, es posible encontrar redes de colaboración entre las organizaciones de la misma nacionalidad, como por ejemplo Coalición de Venezuela y otras redes, en las cuales pueden juntar sus fuerzas y trabajar en pro de la incidencia. Por supuesto, hay conflictos en relaciones de poder entre los líderes de las mismas nacionalidades y esto surgió durante algunos de nuestros debates. Para finalizar, hay algunos temas que se deben abordar para fortalecer esta asociación, como por ejemplo apoyo psicosocial y de salud mental. No voy a entrar en detalle, por supuesto. La financiación es otro tema importante. También está la cuestión del fomento de la capacidad y crear más oportunidades para que haya una verdadera participación de los refugiados. Entonces, en Latinoamérica hay un flujo de personas cruzando las fronteras. Algunos tienen permisos temporales. Han surgido los líderes para poder responder a las necesidades de los refugiados y los migrantes. Sin embargo, hay algunas medidas restrictivas implementadas por algunos gobiernos. Hacer incidencia por los derechos de esta comunidad, representando a los migrantes y las necesidades de los migrantes y los refugiados. Sin embargo, no siempre se les reconocen sus voces en el proceso de toma de decisiones. Entonces, con esta investigación buscamos cambiar el poder. Sin embargo, esta es una tarea muy difícil. Y aquí finalizo mi intervención. Muchísimas gracias, Stephanie. Fue una muy buena presentación con muchísima información en ese tiempo que se le asignó. Para las personas para los participantes, estos dos informes de las dos regiones estarán disponibles en la página web dentro de unos meses. Hay muchísimos detalles, mucha información en los informes. Stephanie, mientras observamos la estructura de los países donde se están realizando la investigación, por supuesto, se toman en cuenta los cambios geopolíticos. Entonces, ¿cuáles serán los efectos de estos cambios? ¿Y cuánto durarán estos cambios? Es algo que me gustaría debatir más tarde. Muchísimas gracias, Stephanie. Ahora pasemos al contexto de África Oriental. El doctor Ronald Seba Kalyango realizará una presentación sobre esta región. Ronald ha encabezado el proyecto, pero ha hecho mucho más que ello. Ronald no solo está realizando esta investigación, pero también es profesor en el Departamento de Trabajo Social y Administración Social en la Universidad de Cambogo, en Uganda. Aborda los temas sobre el desplazamiento, la salud pública y muchísimo más, no solo en Uganda, sino también en África Oriental. Ha participado en colaboraciones transnacionales de investigación. Muchísimas gracias, Ronald, por su buen humor al navegar algunos de los retos que ha enfrentado en África.
Esperamos con ansias a escuchar lo que tiene que decir Ronald. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, James, por la presentación. Me gustaría dar la bienvenida a todos los participantes. En África Oriental estuvimos trabajando con Pascal, con Satya Andrew, y me gustaría darle las gracias a los colaboradores de CIT, que es el Centro de Investigación sobre los Refugiados. También me gustaría dar las gracias a todos aquellos que nos ayudaron a avanzar en este proyecto. Cuando hablamos de África Oriental, se busca entender las políticas de liderazgo de refugiados en África Oriental. África Oriental acoge a una gran cantidad de migrantes en la región y llegan más y más personas de Sudán del Sur, del Congo. Tenemos un flujo constante de refugiados en la región. Este estudio se llevó a cabo en dos ubicaciones, en Uganda y en Kenia. En Kampala se realizó con un grupo específico de refugiados, mientras que en Kenia se llevó a cabo en el Centro de Refugiados de Kakuma y en Nairobi para los refugiados APAN. Como es el caso de Sudamérica, estuvimos trabajando con estudios de caso, entrevistas, debates con líderes refugiados, comunidades de refugiados. También entrevistamos a responsables de las Naciones Unidas y líderes que están participando activamente en la gestión de refugiados. Para el equipo de África Oriental, pudimos ser observadores, participantes y no participantes, durante talleres y diálogos que juntaron a diferentes partes interesadas para debatir el tema de los derechos de los refugiados en la región, la armonización de políticas, como por ejemplo el marco sobre protección de los refugiados. Y esto nos brindó un acceso a datos sobre el liderazgo de refugiados. Para darles un poco más de contexto, en África Oriental recibimos refugiados de Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Burundi, Etiopía, el Congo, entre otros. Y cuando observamos este contexto, vemos que en Kenia y en Uganda y en otros países dentro de la región, tratamos de establecer campamentos, como por ejemplo con el Programa Mundial del Alimento, y tenemos también los refugiados ABAN. Pero también hay algunos refugiados que viven en los centros ABAN y en otras partes de la región, donde pudimos estudiar el liderazgo de refugiados. Cuando observamos el liderazgo de refugiados en la región, vemos que los líderes refugiados tienen una estructura tradicional y cultural de liderazgo. Tienen a líderes de los clanes y esto es lo que ocurre también de donde vienen. También hay otras estructuras más formales. Se trata de la gestión de los campamentos, de líderes refugiados que son elegidos por las comunidades y asentamientos. Y esto es normalmente a través del gobierno, a través de ACNUR, y estos líderes trabajan en la administración del campamento. Un ejemplo es, por ejemplo, el Comité de Bienestar de los Refugiados de Uganda. También hay varios individuos que son refugiados, líderes refugiados.
Normalmente se les percibe como una persona o un grupo de personas que resuelven los problemas en sus comunidades y que toman acción para resolver un problema, movilizar a las personas, permitir que su gente alce sus voces. ¿Y qué les motiva? Pues las ganas de lograr el cambio en sus comunidades. No solo se trata de ser líderes o de ser visibles o de tener acceso a los recursos. No, más bien quieren el cambio en sus comunidades. En nuestra investigación observamos que la mayoría de los líderes refugiados empezaron como activistas, donde abordaban temas que afectaban a los refugiados. En Kenia, muchas personas trabajaron como intérpretes para ACNUR, para otras organizaciones no gubernamentales, estaban interpretando, ayudando a los refugiados y a través de ese proceso buscaron el cambio dentro de sus comunidades. Otros trabajan como investigadores, realizan investigaciones académicas, reconocen las necesidades de las comunidades y buscan maneras de resolver estas necesidades identificadas en sus comunidades sin o con el portafolio en sus comunidades. Hacen todo lo posible para poder enfrentar estos retos. Y otros son refugiados preocupados que hacen preguntas, que tratan de buscar soluciones. Hay un ambiente donde pueden influenciar y tomar acción sobre las necesidades de su comunidad. Lo que es un tanto interesante es que algunos de esos individuos son parte de organizaciones encabezadas por los refugiados. Y esto es algo que está surgiendo más y más en las comunidades de refugiados y surge también de organizaciones y estructuras formales. ¿Y qué les motiva a este tipo de organización? Pues líderes son líderes que están tratando de trabajar con las instituciones y de esta manera recibir financiamiento para ellos. También tenemos a las mujeres líderes, individuos o grupos. Y este es un tema prominente porque la mayoría de los individuos de las organizaciones encabezadas por refugiados, bueno, están lideradas por hombres y tienen una agenda que se centra solamente en los hombres y en las necesidades de los hombres refugiados. Entonces, lo que hacen es hacer incidencia sobre sus propias necesidades. Entonces, hay que ver también a las mujeres como líderes. Lamentablemente, para las mujeres, pues están en las partes más bajas del liderazgo de refugiados. Pocas pueden participar en estas organizaciones encabezadas por los refugiados. Una es que los líderes de refugiados son movilizadores. Ellos movilizan en intervenciones que consideran que no están a favor de las comunidades. Y durante el trabajo en campo nos dimos cuenta de las solicitudes que se hicieron en Tacuma, que se recortaron durante 40%, así que los refugiados trataban de hablar y estar en contra de este tipo de resoluciones. Y los líderes, nosotros estamos motivados para defender y proteger a las comunidades para que puedan expresar este tipo de desconformidades. También vemos a estos líderes como defensores. Ellos prestan atención a tomadores de decisiones y buscan soluciones para los refugiados. Grupos como IAN, Grupo para el Interdesarrollo de Refugiados, han sido claves para luchar con el derecho de los refugiados.
no solamente sobre los derechos políticos y toma de decisiones, también se trata de la inclusión económica en los centros de refugiados, por lo menos en espacios, toda la logística que es necesaria para una calidad de vida digna. Por lo menos en Kenia, eh, se habló mucho del centro de refugiados de Sheriga y se defendió la inclusión de ese centro en la gestión del día a día, incluyendo a los refugiados de ese lugar. Y se nombraron como técnicos aliados al gobierno para ayudar la buena gestión de estos centros. No hemos visto cómo esto va a operar al 100%, pero es una buena oportunidad para los refugiados y su participación en estos espacios. Luego vemos los retos que pasan los refugiados y entre ellos, primero para los líderes, está lo que es la jerarquía y ese espacio de esa jerarquía, empoderándoles, dándole o lo que llamamos ese poder sin poder. Cuando vemos esto, eh, alguien nos dijo que los refugiados tienen que participar en espacios donde no hay patronatos y esto no es algo optimístico. No solamente traer a los líderes. A veces parece que cuando traes un líder, algunas cosas son tomadas en cuenta, pero otras cosas no. Así que no se trata de un número, sino de nosotros como refugiados poder hablar y aceptar las cosas que necesitamos. Y eso es lo que los refugiados ven, es una participación. El otro reto que hemos visto es para los líderes, es sobre el tema de liderazgo técnico, por ejemplo, con las mujeres, debido a su género, normalmente están limitadas, digamos que están castigadas y no se espera que ya sean las líderes más altas. Sus ideas se ponen sobre la mesa dentro de la organización, pero aún así hay una limitación a las ideas e iniciativas femeninas en temas que puedan presentar. Y al ver esto, vemos que una de las barreras principales en estas estructuras son los marcos legales en la participación de refugiados con respecto a las leyes que están en fuerza, que están vigentes, que limitan la voz. Y en países donde no respetamos los derechos humanos, es muy difícil para que los refugiados puedan llevar iniciativas propias. Y aquí me detengo. Te doy la palabra, James. Gracias, Ronald. Fue una presentación con mucha información y genera muchas conversaciones sobre África Oriental y América del Sur. Quiero tomar 10 minutos antes de que invitemos a Mohamed para sus reacciones, solo para curiosar un poco y resaltar algunos puntos que están saltando en las otras, cada región, ver sus reacciones y por el interés del tiempo voy a limitarme a tres áreas. Lo primero es qué es lo que queremos decir con el liderazgo a través de estas dos regiones. Hay una sensación de que la comprensión convencional es que los líderes dicen que hay una oportunidad de estructura, entonces las oportunidades están, pero lo que oímos en las dos regiones es que los líderes de refugiados eh, eh, vienen más de un emprendimiento, es decir, que tienen que crear estas oportunidades, que a veces es en un contexto de personas individuales, a veces viene como organizaciones, pero hay gran variación en las formas de que se asume el liderazgo. Y creo que una de las conclusiones más importantes es reconocer la diversidad de la manera en que el liderazgo está expresándose.
y la manera en que se presenta. Y dentro de eso hay muchas expectativas que se ponen en los hombros de las personas que tienen roles de responsabilidad, que son solucionadores de problemas, mediadores, interlocutores, ¿sabes? Y hay que dar esa capacidad de que puedan hacer reclamos ante tomadores de decisiones. Así que una pregunta muy rápida para ambos en las formas que toma el liderazgo. ¿Qué es lo que más les sorprendió sobre las formas de liderazgo, la forma que se representaba ese liderazgo? ¿Qué es lo que ustedes aprendieron de esta investigación con que se llevarían de la manera en que pensamos sobre el liderazgo, la manera en que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar sobre el liderazgo? Stephanie, no sé si quieres asumir la primera palabra con respecto a las formas de liderazgo, con lo que encontraste. Gracias, James. Tengo que decir, soy una graduada en ciencias políticas, así que yo vine como investigadora. Yo estaba sesgada pensando en que todo el liderazgo tenía que ser parte de algún tipo de espacio político de participación y como dije en mi presentación, nos dimos cuenta que líderes muy jóvenes no creen en la política o por lo menos en política tradicional, pero encuentran otras maneras de defender sus derechos y estas otras maneras es que diría sobre movimientos sociales que no son organizados y estructurados, sino más democráticos. Eso me sorprendió y me sorprendió también que hay líderes jóvenes, sobre todo venezolanos muy jóvenes, que solo han vivido bajo el régimen chavista, que es el régimen que ha ocurrido en Venezuela por los últimos 20 de años, desde 1999. Y haber tomado esto en mente, no estar afiliada con ningún partido político o no estar bajo una estructura tradicional política, sino siendo líderes más allá de la estructura, es algo amplio y ellos logran contactar a otros jóvenes. Y esto es un tipo de liderazgo que sorprendió y sorprendió a los investigadores que estaban conmigo ver muchas mujeres involucradas en este aspecto. Y para mí, como un especialista en ciencias políticas, fue sacarme de mi zona de confort. Sí, y gracias, Ronald. Creo que esta noción de disciplina, de asumir esas nociones sabes, vienes de formación política, pensabas que esto de liderazgo se venía con algo muy estructurado y con Ronald, tú que vienes de una política social, de una comunidad, de una perspectiva diferente en el contexto de África Oriental. Hay diferentes tipos de liderazgo, hay líderes jóvenes, mencionaste algunas barreras y llegaremos a eso, pero también hay distintas formas de liderazgo, hay liderazgo emergente. Así que en el contexto de tu ubicación, ¿qué te sorprendió más sobre el liderazgo y la comprensión sobre el liderazgo? Ronald, te doy la palabra. Gracias, James. En el contexto de mi lugar de investigación, hablamos sobre el significado del liderazgo y lo que nos sorprendió más fue que los líderes refugiados vieron más allá de participar, vieron más allá de simplemente ser parte de una reunión o estar ahí en actividades, sino en verdad vieron cómo solucionar el problema que estamos viviendo y que los refugiados están viviendo, cómo ayudamos, cómo podemos ayudarles a que cumplan sus objetivos. Así que más allá de posición de que soy el líder, soy el jefe, ellos ven qué somos capaces de hacer sobre los problemas que estamos experimentando. Y uno en particular es cómo podemos negociar más allá de la estructura formal, de la gestión de regulación de inmigrantes, más allá del gobierno, de las leyes, sino con las comunidades, con los municipios, para cumplir objetivos comerciales, objetivos de terrenos, para sacar a alguien de prisión o darle acceso a alguien a alimentos o darle abrigo a alguien.
Y ahí demostraron liderazgo tomando iniciativas, encontrándose con personas necesarias, en lugar de sentarse en reuniones y escuchar. Creo que para mí este fue un aspecto clave sobre el liderazgo en la región. James, te doy la palabra. Sí, bueno, es fascinante porque sí genera esa pregunta de el liderazgo siendo algo situacional con respecto a momentos específicos contra el liderazgo de algo que es más institucional y establecido. Y el punto que has hecho sobre líderes que no tienen que estar en una posición de decir soy el jefe. A ver, liderazgo no necesariamente quiere decir que tienes una posición, una jerarquía, pero en la investigación de ambas regiones escuchamos mucho, en el borrador se ve mucho esto, en este análisis, el enfoque sobre las limitantes del liderazgo, los factores y las condiciones, las maneras en que se demuestra el liderazgo son, son de distintos matices. Vemos el enfoque que una agencia puede tomar, ya sea si es autónoma, si es de relaciones públicas, la guerra de poderes entre distintas redes de líderes que están tratando de surgir, que quizás son oprimidos por líderes que ya están mejor establecidos o por otras redes. Vemos esto en distintos contextos y vemos esto también desde una perspectiva interseccional. Ronald, has hablado de género, por ejemplo, como personas que se digan, bueno, las mujeres, por ejemplo, no logran cumplir el mismo liderazgo que los hombres, aunque luchen contra ello. Lo que vemos con respecto a las clases, a recursos, educación, pero creo que también lo que sorprende es el tema de la raza y la nacionalidad, por lo menos en África Oriental, porque los gente de Sudán y los de Congo avanzan más o tienen más, menos habilidades que los somalíes. En Sudamérica lo que aprendí, Stephanie, es que en verdad esta diferencia entre las oportunidades de liderazgo de venezolanos contra haitianos y cómo el racismo hacia los negros tiene un papel tan limitante. Así que la última pregunta para los dos antes de que traigamos a Lublón y a Mohamed en la conversación es más de que, ¿qué les sorprendió más sobre las condiciones, las limitantes para el liderazgo? Sobre el tema del factor que crea barreras. ¿Qué tipo luego hablaremos de recomendaciones con respecto a recursos y Stephanie, tú hablaste de temas legales, pero ¿qué les sorprendió más sobre los hechos que son limitantes al liderazgo? Ronald, comenzamos contigo y luego vamos con Stephanie. Así que Ronald, te doy la palabra. Gracias, James. Uno de los factores que limita el liderazgo es el que también lo apoya y es el marco legal. El marco legal da espacio a participación, permite a los líderes involucrarse, tomar decisiones, pero una vez cuando se lleva la implementación a la práctica, la- es completamente diferente a lo que dice la ley. Y ellos no quieren estar en los números, quieren que las voces se escuchen y esto se mantiene como un reto. Entonces, y otra cosa muy breve que digo, los recursos. Los líderes le tienen falta de recursos para ejecutar las cosas que quieran hacer para lograr sus objetivos. El acceso a los recursos es una limitante por el marco legal, por la documentación, tienen que tener cuentas bancarias, tienen justificativos de los donantes, por ejemplo. Así que ese tipo de retos se ve diariamente. Bien, estoy la palabra. Stephanie, desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron las barreras que te sorprendieron más? Bueno, tenemos el mismo problema que en África Oriental, pero también sobre el tema del racismo por color.
el tema del idioma, por ejemplo, en Sudamérica y en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, también en Latinoamérica hablamos español, así que el idioma es un gran peso, una limitante. Si no hablas español, básicamente, no estás accediendo a los espacios. Digamos que esto hay que mencionarlo. Es muy importante. Y algo que también sorprende mucho en el tema de los recursos es, como mencioné, en Colombia hay muchos recursos, por lo menos habían hasta ahora, y financiación para las ONG y la sociedad civil, pero en Chile no es el caso, porque Chile es un país con ingresos medio alto, de clase media alta, así que no reciben tanta ayuda y tienen necesidades ahí, así que los líderes tienen limitantes con el acceso a recursos, pero aún así, a pesar de estas limitantes, creo que el trabajo de lobby que están haciendo es fenomenal y el trabajo sin fondos y teniendo trabajos a tiempo completo, no es trabajos a medio tiempo, sino trabajos a tiempo completo que tienen, además de lo que hacen de liderazgo, es sorprendente. Así que con respecto a las limitantes, sí, también hay limitantes y también hay que ver y aplaudir cómo logran ejecutar, irse por los laterales para poder lograr estos objetivos en la mayoría de los casos. No quiero entrar en detalles entre eh, las regiones, pero sí, el tema conversación es muy diferente. Sí, el tema del idioma, los haitianos, sé que la red sobre la migración de Haití preocupa mucho. Y sí, el tema de idioma, por ejemplo, hablar francés y creole y la capacidad para poder comunicarte en un ambiente hispanoparlante es una limitante y una que podemos superar. Sé que en la caja de preguntas y respuestas tenemos preguntas de Pakir de Indonesia. Buenas tardes para ti. De Alemania tenemos Osama. Gracias por la pregunta que has hecho. Iremos a estas preguntas en un momento, pero primero quiero traer a dos asociados que han estado en esta investigación, que han hecho distintas actividades apoyando el trabajo. Tengo muchas ganas de escuchar de LeBlanc y luego de Mohamed con tu perspectiva sobre lo que has oído en ese trabajo. Así que primero, LeBlanc, te voy a dar la palabra, te voy a presentar LeBlanc. LeBlanc nos une desde el contexto suramericano. LeBlanc Prieto es la directora de la Fundación Refugiados Unidos y su biografía estará en la chat. LeBlanc tiene más de 14 años de experiencia profesional entre Venezuela y Colombia. Es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional. Y trae experiencia vasta. Lublan dice solamente, no solo haces el trabajo de tu día normal, sino que tienes trabajo adicional con nosotros. Así que gracias a estar aquí con nosotros. Lublan, quiero saber de ti, que quiero saber cómo resuenan estas experiencias con lo que tú haces y qué es lo que te sorprendió a oír los hallazgos entre las dos regiones que escuchas el día de hoy. Lublan, te doy la palabra. Gracias, James, y gracias por este espacio y la importancia de este espacio, literalmente. James, los aplaudo, porque también estar en un espacio así, donde hoy en día estemos hablando de los líderes refugiados y sus procesos y sus realidades, no es común escucharlo ni verlo. Así que los aplaudo y creo que es un momento muy importante. ¿Qué me llamó la atención con respecto a esta investigación? Esta investigación pienso que ha sido muy profunda y nuestros compañeros que explicaron en las dos regiones coinciden mucho con las realidades de nuestros liderazgos. Y hubo algo que me resonó demasiado dentro de esta investigación, donde los liderazgos no nos reconocemos
como líderes dentro de este proceso. Es decir, nosotros creemos y sentimos, y recuerdo que Stephanie en un momento me lo preguntó, y yo le decía, es que yo no me reconozco como una líder, sino yo me reconozco es como una voz más de mis hermanas y mis hermanos. Nosotros estamos unidos haciendo una voz en conjunto y muchos de ellos no pueden llegar a los espacios donde nosotros llegamos. Pero no, a nosotras nos cuesta reconocer de que somos líderes en el sentido que también traemos un estigma cultural por la historia y la experiencia vivida en nuestros países de donde hemos huido. Y por esa razón, y llegamos a países también en donde enfrentamos esa situación similar, en donde da miedo o temor decir que hay un liderazgo o que somos líderes de una comunidad. ¿Por qué? Porque existen muchas situaciones culturales, muchas situaciones de realidades de seguridad, muchas situaciones en donde también conlleva a estigmas o señalamientos que preferimos decir que estamos en el proceso de levantar la voz, pero que no somos líderes. Eso es algo muy principal y me llamó poderosamente la razón. Y lo segundo que me llamó la razón es lo que decía Stephanie, y lo comparto hoy en día, que muchas veces se puede pensar que los liderazgos van de la mano con un proceso político o un proceso hasta de principios políticos y la realidad es que hoy en día nosotros lo decimos abiertamente que no es así, no es sobre partidos políticos o no es sobre una consideración de ideologías políticas, sino lo que queremos hacer es procesos de movimientos sociales y movimientos hacia que nuestras voces verdaderamente sean escuchadas y haya una participación efectiva dentro de las comunidades y también fuera de las comunidades a nivel internacional. Y por esa razón, quiero destacar estos dos puntos porque son verdaderamente importantes y que no se siga llevando como un proceso en donde piensen que nosotros estamos haciendo movimientos políticos o partidistas, sino de que estamos haciendo un movimiento real y un movimiento justo porque nuestras voces sean escuchadas y nuestra participación sea efectiva dentro de los espacios de toma de poder, porque ya basta de que nuestras voces no sean escuchadas y que hablen de nosotros sin nosotros dentro de los espacios. Y eso es algo destacable dentro de la investigación e inclusive creo que mis dos compañeros, tanto Ronald como Stefan, lo destacan en sus informes muy primordialmente. Yo creo que lo último que mencionó es importantísimo. Cuando estamos hablando de la participación de los refugiados, va más allá de los programas humanitarios, va más allá sobre los suministros de servicios. Estamos hablando de un movimiento de justicia, un movimiento buscando soluciones y en especial debido al ambiente político bajo el cual está ocurriendo este desplazamiento. Estamos pensando en el cambio político en Siria, por ejemplo, y cómo los debates sobre la reconstrucción de Siria o la repatriación de sirios, cómo podríamos imaginar un debate sobre el futuro de Siria sin incluir a los millones de sirios que se han visto desplazados. Va más allá de la cuestión de programas humanitarios. Habla sobre el futuro político al cual pertenecen las personas desplazadas. Estamos hablando de incluir pericias también para que estas soluciones sean sostenibles y me pareció importantísimo lo que mencionó Lublon. Ahora le daremos la palabra a Mohamed. Es un placer tenerle aquí presente. Mohamed ha apoyado esta investigación desde el principio. Se lo agradezco muchísimo. Mohamed Massan es responsable de investigación, parte del Centro de Investigación encabezado por los refugiados en Nairobi. Me gustaría hablar sobre dos dimensiones específicas sobre el perfil de Mohamed. Su trabajo
de investigación se centra en la evolución de la identidad bajo el contexto del desplazamiento. Habla sobre el recordar el contexto del liderazgo. A veces esto puede ampliarse por generaciones. Va más allá de la situación de emergencia. También estuvo en el campamento de Kakuma antes de mudarse a Nairobi, donde fue presidente electo por un tiempo representando las necesidades de los refugiados. Mohamed, le doy la bienvenida. Su pericia como investigador y también como una persona que trabaja y en este ambiente, pues me gustaría saber qué opina sobre las intervenciones que escuchamos. Muchísimas gracias, James, Stephanie, doctor Ronald. Muchísimas gracias por invitarme. Tengo 5 minutos. Me gustaría discutir 3 puntos. Una es una reflexión y luego 2 puntos más. Algo que me gustó del estudio es el aspecto de la agenda, es decir, tomar en cuenta la cuestión del liderazgo desde el punto de vista de una agenda y cómo se ha demostrado el liderazgo en el sur global. Yo creo que estas son las aportaciones de gran valor de esta investigación. Entonces, pasemos a mi primer punto, lo que significa y cómo se expresa el liderazgo. El liderazgo se reduce a acceso a los espacios y no solo se toma en cuenta la influencia. Bajo mi experiencia como líder y mi investigación, el liderazgo va más allá del acceso a los espacios. Podemos ver la desesperación que existe en las comunidades, la falta de progreso que hay para las comunidades, en especial cuando se trata de encontrar soluciones. No se ha avanzado suficientemente. Entonces, ¿cómo podríamos tener una influencia sobre las políticas? Mi segundo punto se trata sobre lo siguiente. En estos momentos se reconoce la importancia de la participación del liderazgo de refugiados. Sin embargo, todavía hay exclusión en espacios que deberían ser de inclusión. Las aportaciones de algunas personas no se prioriza, no se toma en cuenta. Y yo creo que esto es algo que es invisible. Tal vez no les interesan las aportaciones de los refugiados en sí. Los refugiados no tienen poder sobre la toma de decisiones, sobre este tipo de influencia. Mi siguiente punto es que el liderazgo de refugiados no existe en un silo. Es una lucha sobre la exclusión sistemática, en especial cuando se trata sobre el liderazgo indígena, africano, muchos elementos vinculados a ello. Hemos visto que en los últimos 30, 40 años hemos visto una tendencia que se basa en formas de gobierno coloniales, que toma en cuenta la clase, el género, la raza de las personas. El, ahora todo se trata de quién habla en nombre de quién, quién es el intermediario, quién estará hablando sobre estas comunidades. Entonces, tenemos este sistema. Al final no estamos abordando el tema en sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Creo que debemos alejarnos de algo que experimenté yo mismo, que viví yo mismo.
Hablamos sobre la validación que viene de las agencias, de aquellos que tienen las oportunidades, el financiamiento. Ellos deben validar todo esto. También tenemos la expectativa de la comunidad. Hay comunidades que dependen de uno. Se busca validación externa, prioridades externas. Y para abordar esto, podríamos adoptar mecanismos de rendición de cuentas. Es fácil crear informes para donantes, pero debe haber un rendimiento de cuentas en todo nivel. ¿Cómo pueden las personas rendir cuenta? Yo creo que ese es un tema muy importante. ¿Y qué más necesitamos hacer? No queremos replicar una red de clases, una red política que acumule todas las oportunidades. ¿Cómo podemos cambiar esto, en especial para los refugiados? ¿Cómo pueden transferirse estas habilidades? ¿Cómo podemos permitir el cambio sistemático en estas organizaciones y estos espacios? Esto requiere apoyar a las personas, apoyar a los refugiados. Algo que hemos observado aquí en Nairobi, pues nuestro mensaje es el siguiente: si es un refugiado de una organización, hay una pregunta un tanto pragmática. ¿Es su organización inclusiva? ¿De verdad apoya a los refugiados? Como centro, sostenemos que el liderazgo se debe ejercer, se debe institucionalizar, debe sentirse en todas las dimensiones. Cuando uno dice vamos a crear un espacio en la organización, las personas nada más ponen una publicidad, pero las personas refugiadas requieren más apoyo. Sabemos que el sistema educativo no es el mejor. Sabemos que no hay oportunidades significativas para los refugiados en estos países. Así que hay que buscar una participación más significativa para fomentar las capacidades de liderazgo. Entonces, la definición del liderazgo de refugiados es una versión simplificada. Son personas en sus comunidades liderando a otros refugiados, pero más bien deberíamos hablar de líderes que están encabezando el cambio. Espero que lo que haya mencionado tenga sentido. Pues sí, Mohammed, a decir verdad. Y esto aborda algunas de las preguntas que tenemos en la caja de preguntas y respuestas. Para poder responder a todas estas preguntas, pues no son suficientes 90 minutos. Sin embargo, tengo 3 preguntas para ustedes. Lublan, sé que tiene mucho que compartir sobre todo ello. Empezaré con esta pregunta sobre la estructura, las estructuras, sobre lo que mencionó Mohammed. Por un lado, existe la necesidad de tener estructuras de rendición de cuentas dentro de las organizaciones, aquellos que dicen representar comunidades. ¿Cómo le están rindiendo cuentas a estas comunidades? ¿Cómo puede el liderazgo, cómo se puede ejercer el liderazgo refugiado para que sea legítimo, para que le rinda cuentas a las comunidades que representan? Lublan, Mohammed, sé que han reflexionado sobre ello dentro de las comunidades en las que han trabajado, y para Stephanie y Ronald fue algo que surgió durante la investigación. Osama Salim pregunta si hay estructuras o buenas prácticas para mejorar este tema de la rendición en cuentas.
Eso, para que el liderazgo de refugiados no sufran de críticas sobre rendición de cuentas, sobre si son legítimos o no. Entonces, ¿qué se puede hacer para trabajar en pro de la transparencia, de la rendición en cuenta? ¿Qué opinan sobre los retos que han enfrentado en las regiones en las cuales trabajan? Stephanie y Ronald, les preguntaré a ustedes primero si pueden hablarnos sobre algunos ejemplos que surgieron durante su investigación y luego a Stephanie. Empiezo con usted. ¿Tiene algunos ejemplos, lecciones sobre estas estructuras o mecanismos internos donde podemos aprender lecciones en general en base a su investigación? Gracias, James. Yo creo que la diferencia principal es que el liderazgo de refugiado en Sudamérica es reciente, porque el desplazamiento es reciente. No es como el caso de África Oriental. Brevemente, las personas empezaron a organizarse a partir de 2018. Nos multiplicamos. A veces es una sola persona, que no es una organización en sí, podríamos pensar. Pero con el paso del tiempo, hay algunas organizaciones potentes que reciben financiamiento de donantes internacionales y este fue un proceso de aprendizaje. Es algo que he debatido con Lublan sobre la rendición de cuentas dentro de sus comunidades, ya que no es fácil para un líder refugiado llegar a la organización, al país anfitrión, poder registrar su organización o saber a qué institución dirigirse. No todos los líderes tienen habilidades de gerencia y yo creo que este es un punto importante. Lo que están haciendo las organizaciones con nuevos liderazgos es decirles, oigan, tienen que aprender sobre la gerencia, sobre los procesos de rendición de cuenta, tienen que reunir a sus comunidades, comunicarse con ellas, decirles de dónde vienen los fondos y mucho más. Yo creo que es un proceso de aprendizaje muy interesante. Pero no todas las organizaciones encabezadas por migrantes lo logran. Y si no lo logran, no pueden recibir fondos. Entonces, al final resultan en vulnerabilidades y mucho más. Así que yo creo que este es un punto muy importante, lo que se ha mencionado en las preguntas, porque es algo que ocurre con muchos líderes y buscar el cómo mejorarlo, cómo hacer que rindan cuentas, etcétera. Que silencie a Ronald. LeBlanc, vamos a ti con este tema sobre las estructuras de participación y estas preguntas de responsabilidades y la transparencia y legitimidad. Pareciera por un lado muy fácil de criticar y no tener estas estructuras hechas, pero ¿cuáles son las lecciones que tú has obtenido de estas experiencias en el contexto de donde tú trabajas? LeBlanc, te doy la palabra. Gracias, James. Bueno, es una gran experiencia porque, como decía Stephanie, eh, eh, somos nuevos en este proceso. Venimos aproximadamente desde hace 10 años llegando a esta movilidad tan ardua y donde empezamos empíricamente, prácticamente porque muchos desconocían o muchos líderes o liderazgos han desconocido toda la arquitectura humanitaria porque no era su trabajo el común denominador. Y por esa razón han tenido que aprender empíricamente y poco a poco sobre cómo se hace rendición de cuentas y cómo debería ser esa rendición de cuentas. Pero eso no significa
que no se haga bien o que no se esté haciendo, que es prácticamente un estigma que se tiene dentro del sistema humanitario y hemos tenido que navegar en un sistema donde hay muchos estigmas sobre la vulnerabilidad o el desconocimiento o la no tecnificación de los liderazgos o de las organizaciones lideradas por refugiados. Y esos estigmas lo hemos tenido que ir derrumbando poco a poco, mostrando verdaderamente que a pesar que hemos comenzado de una manera empírica con barreras y tratando de derrumbar las barreras a nivel, como decía Stephanie, de constitución de las organizaciones, de apertura de cuentas bancarias, de los procesos a nivel técnicos, internamente de los programas más tecnificados, de cómo se rinde cuentas dentro de las mismas comunidades y son participativas verdaderamente, pero rindiendo cuentas de presupuesto. Pero ¿cómo rinde cuentas de presupuesto si no tienes recursos? Eso también es una pregunta muy grande, porque hablas de los líderes refugiados y de las organizaciones lideradas por refugiados, pero si no tienen recursos, ¿cómo hablas de rendición de cuentas o cómo hablas que existe no tecnificación y que existe problemas o supuestos problemas con su demostración de transparencia si nunca han recibido recursos? Entonces, no es más que el sistema ha creado un estigma sobre de que un refugiado no entrega buenas cuentas porque no tiene conocimiento supuestamente o no es técnico porque son vulnerables y puede ser más eso, un estigma y no una demostración real donde sí hemos demostrado que tenemos los que hemos recibido recursos y los que no han recibido recursos están teniendo los conocimientos, pero ¿cómo demuestran si no reciben recursos? Y en este caso, sí hay lecciones aprendidas. Y uno de esos casos es Refugiados Unidos, mi organización, que precisamente es liderada por refugiadas y hemos presentado, hemos rendido cuentas, tenemos procedimientos, tenemos estructura, donde hemos una y otra vez mostrado, hecho las evaluaciones, hecho los informes, hecho los reportes, donde a nivel internacional hemos recibido recursos de cooperación internacional y quiero destacar ahorita la realidad que estamos viviendo con respecto a lo que ha sucedido con el Estado norteamericano y con la decisión de Trump de suspender los recursos, porque eso nos ha afectado y nos ha impactado a las organizaciones bases también. Nosotras somos unas de las que hemos estado en riesgo de quiebra y en riesgo de cerrar. Y por esa razón, nosotros lo que llamamos la atención es que se escuchen nuestras voces reales y donde se vea que no es un estigma y una realidad que dicen que nosotros nos rendimos cuenta. Nosotros queremos tener más conocimientos, queremos ser más tecnificados, queremos saber cómo se rinde cuentas dentro del sistema humanitario, pero si no nos dan la oportunidad para hacerlo y para demostrar que sí lo podemos hacer, es difícil poder que sigan diciendo que nosotros no podemos entregar cuentas ni podemos ser una organización con procedimientos y con tecnificación y que estamos siendo cada día más y estamos demostrando que nuestro impacto es superior al impacto de muchas organizaciones internacionales y de muchas estructuras de la ONU. Es decir, ¿por qué las organizaciones lideradas por refugiados hacen un impacto mayor y llegan a cambiar vidas, llegan a ser desarrolladas, llegan a la confianza y directamente a las soluciones efectivas que la población está necesitando, a diferencia de las organizaciones internacionales de muchos años de la ONU y ellos no rinden cuenta? Porque vamos a ser sinceros también, nos hablan de rendir cuenta a nosotros, pero cuando la ONU, cuando las organizaciones internacionales se sientan a mostrarle a todo el pueblo y a todas las comunidades refugiadas cuáles han sido sus reportes reales, cuáles han sido los impactos verdaderos y cómo han gastado los recursos. Eso es una realidad. Y a nosotros, sí, día a día, vamos a las comunidades y reportamos y les damos nuestras lecciones aprendidas y les damos nuestras realidades de nuestros reportes. ¿Ves la diferencia y lo que digo que hoy en día debemos ir transitando hacia la no estigmatización de nuestros liderazgos y de nuestras comunidades como tal?
Creo que es un punto tan importante, Leblanc, y ahí está la pregunta de que las respuestas lideradas por refugiados suelen ser más eficientes. Los refugiados a menudo van a organizaciones lideradas por refugiados en lugar de agencias de la ONU. Y, y de esto hablaremos en un momento, la manera en que el sistema humanitario internacional piensa y reflexiona sobre estas agencias eh, parece ser succionado y entonces se disminuyen las capacidades de él. Así que está el estigma, que significa que las oportunidades son dadas para demostrar capacidades. Así que en algún momento vamos a hacer unas preguntas de cómo vamos a solucionar esto, pero Mohamed, quiero ir a ti ahora en esta pregunta porque eso es algo que ha sido muy importante en tu trabajo, del demostrar esa capacidad en una manera de que se ve la responsabilidad y lo de Guasungo con actores externos que entran, que extraen conocimiento y luego se van. Eso lo vemos mucho en tu región. Vemos una carencia en legitimidad. Así que en el chat box hemos puesto un enlace a un informe muy interesante que habla sobre la construcción de capacidades y cambiar, girar ese aspecto del poder. Así que bueno, Mohamed, quiero hablar de esos ejemplos y esas lecciones que tú has aprendido sobre estructuras de participación que han trabajado estos temas de legitimidad, de responsabilidad de los líderes refugiados a organizaciones lideradas por refugiados. Esto es algo de lo que cual puedes hablar. ¿Hay una lección que quieras compartir? Gracias. Es una pregunta, a ver, que requiere mucha profundidad. Y hay algo que quiero aclarar. No queremos repetir la idea de que las respuestas internacionales eh, que quieren hacer todo. No, creo que esta idea de asumir la responsabilidad ha sido el talón de Aquiles al sistema humanitario. Me recuerdo que en otras preguntas le han hecho a ONGs de a ver cómo ustedes rinden cuentas a las comunidades, cómo le dan ese feedback a las comunidades. Y esto no es lo que hacemos. Así que esto no es algo nuevo en nuestro sector. Es algo que este sistema humanitario eh, tiene como un reto. Queremos evitar simplemente que el programa de ONG se vaya reproduciendo, destruyendo otros. Así que, ah, vale, saben que este sistema está malo dentro del programa, pueden mejorarlo. Si se puede mejorar, bueno, ¿cuáles son las intenciones? Sobre buenas prácticas, creo que el documento que has compartido ayuda mucho y creo que crea espacios donde personas como nosotros traemos a refugiados de otros espacios. Esta interlocución ayuda mucho. Y a veces, bueno, hay que cometer errores. El error debe estar ahí para poder aprender. Esto es lo que nosotros hemos podido ver y hemos aprendido mucho de eso. Tenemos estudiantes que vienen y siguen con nosotros y ellos maduran, ellos adquieren confianza y luego adquieren capacidades de investigación. Creo que es todo lo que puedo decir sobre esto, pero no tengo mejores prácticas que pudiera compartir, que más que los inmigrantes tienen que estar en un lugar donde puedan ayudarse unos a los otros. Sí, creo que eso es muy importante porque si no, la expectativa que pudiéramos poner en iniciativas fallarán. Tendremos estas expectativas irreales por un lado
Por un lado, respuestas lideradas por refugiados generan estos resultados que son extraordinarios. Y creo que, Mohamed, tu punto es, a ver si decimos que todos nuestros ángeles inversores, a ver, es un balance entre la expectativa real en contra de los modelos antiguos y la estigmatización que habló Leblanc. Y la última pregunta que tengo, y esto es como una manera de resumir, es la tentación de que todas nuestras solicitudes sean sobre líderes de refugiados en sí. A ver, hay preguntas que son más retadoras, que tienen que preguntarse sobre agencias de la ONU, ONGs internacionales, la manera en que ellos interactúan con organizaciones lideradas por refugiados. Hablaste de modelos antiguos, ollas, que está en Uganda, nos habla de su organización y nos presenta. Ya nos hizo una pregunta de cómo los líderes de refugiados, cómo pueden enfrentarse a estas estructuras y cómo pueden, mejor dicho, interactuar con esas estructuras, cómo pueden interactuar con las infraestructuras. Eh, A ver, yo creo que se ha hablado de una formación, por ejemplo, Ginebra, cómo ese tipo de formaciones para líderes puede mejorar las capacidades para que ellos puedan interactuar en espacios como en Sudamérica o en África del Este. Pero fundamentalmente, y esto es la razón por la cual el informe de Silent Max le hizo, es que estos diálogos son tan profundos en base al poder. Así que como las lecciones de lo que ha funcionado, los resultados de esta investigación, ¿cómo puede cambiar la manera en que los aliados del otro lado de la mesa genera interacción con los líderes de los refugiados y cómo aprenden, cómo adquieren experticia? Es una pregunta que no podremos completar en los 4 minutos que nos queda, pero quiero darle a cada uno un minuto para compartir un pensamiento de cómo ese conocimiento que hemos compartido en este webinar, cómo puede usarse para tratar del cambio con este cambio de ecuación entre refugiados y esto que tienen el mandato de presentar soluciones. ¿Cómo podemos cambiar esta ecuación de poder para que los que tengan la experticia eh, tengan un mayor aporte para cambiar esta estructura? Así que se nos va a acabar el tiempo, pero creo que es importante que no podemos evitar. Ronald, trataré contigo primero para ver cómo está tu conexión. Así que te pido que no actives tu cámara. Te daré una última palabra en esto y luego Stephanie, luego Mohamed y Leblanc. La última palabra para Leblanc. Ronald, te doy la palabra. Muchísimas gracias, James. Hay que empoderar a los líderes refugiados para que puedan cumplir con las necesidades de sus comunidades, para tener un cambio significativo que pueda mejorar la vida de los refugiados. Yo creo que esta sería una mejor manera para abordar estos problemas. Puede ocurrir en Kampala y en otros lugares donde se está transformando la vida de los refugiados. Le doy la palabra, James. Muchísimas gracias, Ronald. Stephanie, le toca. Es una pregunta muy amplia, con muchas respuestas. Yo creo que también depende del Estado y de las instituciones. ¿Cómo puede la voluntad política incluir a los refugiados? No está muy presente en muchos países. En Sudamérica hay algunas excepciones, como el ejemplo de Brasil. Chile tiene mecanismos que, sin embargo, excluyen muchísimas personas. Pero cuando se trata del cambio de poder,
el diálogo es lo mejor que hacer. Que todos los actores involucrados se sientan en la misma mesa y hablen el uno con el otro. Incluir a los líderes refugiados en estos debates es un punto de comienzo, un punto de partida. Tenemos una boca y dos oídos por una razón, porque debemos escuchar más de lo que hablamos. Voy a dar unas palabras de clausura, pero por ahora le daré la palabra a Mohamed. Debemos también superar la falta de confianza. Las ONG no confían en los líderes para que estén en posiciones de poder. Mi segundo punto es a nivel local. En los asentamientos, pues los refugiados tienen que participar en los procesos políticos. Gracias. Lublong, le toca. Gracias, James. Comparto lo que dicen mis compañeros, pero pienso que es muy potente hablar sobre más allá de participar, claro que sí, es muy importante, pero pensar en cómo los liderazgos y cómo las organizaciones pueden seguir existiendo y en realidad le dan poder verdaderamente y podemos seguir transformando vidas y haciendo el impacto real y las soluciones efectivas que necesitan los refugiados. Es decir, tanto la institucionalidad, la cooperación internacional, las organizaciones internacionales necesitan vernos a nosotros como verdaderos agentes de cambio y verdaderamente aliados para construir transformación verdadera, porque quienes vivimos la experiencia somos los que tenemos la verdadera conciencia y solución efectiva y somos las voces que podemos cambiar vidas hoy en día. Así que sí es importante que nos escuchen y que hagan todo de la mano con nosotros. Muchísimas gracias, Lublong. Ha finalizado este debate de una manera muy potente y de verdad hace eco de esa pregunta de Bahati. ¿Se trata del cambio estructural? La estructura que ha existido por 80 años en las instituciones tiene un enfoque del Estado y al final no funciona adecuadamente. Entonces, las aportaciones y las pericias que hemos estado debatiendo necesitan ser parte no solo de las respuestas y las propuestas, sino también sobre el cómo se asignará el poder en el proceso de la toma de decisiones, cómo se puede enmarcar esta respuesta. La experiencia de Sudamérica y de África Oriental ha demostrado cómo puede surgir el liderazgo de refugiados, cómo se pueden confrontar a las relaciones de poder. Mohamed, lo que mencionó de cómo existen oportunidades para reflexionar sobre esas relaciones de poder, son oportunidades que hay que aprovechar, hay que verlas y aprovecharlas. Lo que importa es ir más allá de ponerle un tic a una lista. No, es sobre el reconocimiento de la aportación significativa y de las pericias que se pueden juntar para que sea más legítimo, más efectivo y para rendir cuentas. Pues nos hemos pasado del tiempo. Le quiero dar las gracias a todo el público por haber participado. Gracias al equipo Learn por su apoyo técnico. También gracias a los intérpretes por permitirnos hablar en diferentes idiomas. Me gustaría agradecerles a Stephanie, a Ronald, a los equipos en África Oriental y en Sudamérica, quienes aportaron a esta investigación. Estén pendientes en nuestra página web. Vamos a publicar el webinario y los informes y el artículo en unos meses. Muchísimas gracias por su apoyo, pero me gustaría también dar las gracias a Lublong y a Mohamed, a ustedes dos, no solo por participar en este webinario, sino también por su labor para confrontar estos estereotipos, para hablar con la verdad. Temas importantísimos. Gracias por ser los líderes que son.
por demostrar que es posible lograr el cambio y que el cambio es necesario. Muchísimas gracias, Mohamed. Muchísimas gracias, Lublan. Y gracias a todos ustedes. Espero que estén sanos y salvos donde sea que estés.